Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a solucionar el parcial de fluidos y máquinas hidráulicas propuesto por el ingeniero Fidel Romero. Mi nombre es José Manuel Torres. Para el primer ejercicio tenemos que un bloque cilíndrico de madera de 1 metro de diámetro y 1 metro de largo tiene un peso específico de 7500 newton metros cúbicos. Flotará de manera estable en el agua con su eje vertical. Entonces esto básicamente es lo que tenemos que averiguar. Para este, lo primero que sabemos es que la fuerza de flotación tiene que ser igual a el peso, y sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Entonces el peso del sólido va a ser igual a la densidad del sólido por la gravedad por el volumen del sólido. Sin embargo, también lo podemos interpretar de manera que el sólido sea igual al peso específico del mismo por el volumen del mismo. Teniendo esto claro, entonces vamos a multiplicar el peso específico del sólido por su volumen. En este caso el volumen va a ser pi por r al cuadrado por la altura. La altura sabemos que es de 1 metro y 0.5 sería el radio, la mitad del diámetro. Entonces esto nos dará 5890.48 newtons. Esto es igual a la fuerza de flotación, y esta fuerza de flotación también sabemos que tiene una densidad que se puede describir como la densidad del fluido multiplicada por la gravedad por el volumen desalojado. Si utilizamos la ecuación para hallar el volumen desalojado, vamos a tener que el volumen del sólido sobre la densidad del fluido por la gravedad va a ser igual a 5890.48 sobre 9810. Esto va a ser igual a 0.6 metros cúbicos, que será lo que se desalojó. Entonces ahora, para hallar el h, la altura de ese volumen que se desalojó, vamos a utilizar que 0.6 metros cúbicos va a ser igual al pi por r al cuadrado por h, pues este es el volumen que se desalojó. Entonces de ahí hallaremos el h, y entonces nos dará que h va a tener un valor de 0.764 metros. Ahora hallamos eh, el punto de inercia, que va a ser igual a pi cuartos por el radio a la 4. Este va a ser igual a 0.049. Este punto de inercia lo necesitamos para determinar el valor Gm, que nos dirá si el fluido es estable o inestable. Eh, para este valor Gm sabemos que va a ser igual al punto de inercia sobre el volumen desalojado menos la distancia CG, y la distancia CG va a ser en G la mitad de pues, el centroide en Y y X del fluido, pero en el caso de Y entonces va a ser la mitad, entonces va a ser 1, que es la altura. Ese va a ser el centroide de la gravedad, y el centroide de flotación va a ser igual a los 0.764 metros dividido entre 2. Entonces eso nos va a dar que el punto se va a estar en 0.382 a 0.382 metros del suelo, o bueno, en este caso de la base del cilindro. Y ya sabemos que si esta operación nos da negativo es porque el fluido es inestable. En este caso vemos que nos da negativo, por lo tanto es inestable. Eso sería para el primer punto. Ahora vamos para el segundo punto. Dice, la presa está hecha de hormigón y tiene un peso específico de 150 libras fuerza sobre pie cúbico, con un espesor de un pie. Determinar el diagrama de todas las fuerzas que soporta el dique y determinar si el dique soporta. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es hallar las medidas que nos faltan, ¿no? En este caso nos dicen que, por ejemplo, la base del dique está a una elevación de 491 pies. Entonces, después nos dice que el punto donde inicia el triángulo por la parte superior está a 565.4 pies, y el punto más alto del dique está a 595 pies. Lo primero sería determinar cuánto tiene el dique en sí como tal de altura, y entonces encontramos que tiene 595 menos 491 pies, eso va a ser igual a 104 pies, es el total de la altura. La altura que hay de 595 a 565
va a ser igual a 29.6, o sea, la resta entre ellos. Utilizando el ángulo que nos dan, vamos a hallar x para tener este x, en este caso lo tomaríamos como si fuese la hipotenusa del triángulo que forma el dique. Y con esto hallamos el valor de la base, entonces la base quedaría 21.5 por, lo podríamos llamar así, uno de los catetos, 52 puntos, más 52.09, y tenemos que en la parte inferior la, la base va a medir 73.59 pies. Lo siguiente va a ser determinar las fuerzas, ¿no? Entonces para este nos vamos a guiar utilizando triángulos de fuerza, pues como los debe ejercer en el agua. Para el FH1 va a ser la fuerza horizontal que entra desde el lado derecho. Entonces ese va a ser el peso específico del fluido multiplicado por ese H1, que H1 no viene siendo más que la mitad de el área por la cual se va a, a hacer la fuerza, y multiplicamos por el área. Eso nos va a dar 62.4, que es la peso específico del fluido, bueno, del agua en este caso para el sistema inglés, por 15. ¿Por qué? Porque está pues mejor dicho, sabemos que la altura del agua en ese punto llega hasta los 30, entonces el donde para hallar esa fuerza 1 va a ser en la mitad, entonces va a ser en la mitad de 30, entonces en 15 por el área, que va a ser 30, que tiene de alto, por el espesor. Eso nos va a dar 28.080 libras de fuerza. Fuerza vertical 1 para el mismo sitio, entonces va a ser la misma. La densidad, el peso específico del fluido por el volumen del fluido. Sabemos que también lo podemos hallar de esa manera. Entonces va a ser 62.4 por 21 pies, que es lo que nos da eso, por 30 dividido entre 2, que sería el área, que sería el volumen contenido el volumen de agua contenido en ese espacio. Entonces va a ser 21 de base, podríamos llamarlo, por 30 de altura dividido entre 2, que sería el área del triángulo, multiplicado por 1, que sería su espesor, y eso nos da 19.656 libras. Para la fuerza 2, básicamente es muy parecida a la fuerza horizontal 1. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar el peso específico del agua por H sub 2, o sea, H barra sub 2. En este caso, H barra sub 2 sería la mitad de 74 de... Mentiras, la mitad de 100. Entonces sería, para este caso, 50. Porque 100 es la altura hasta donde llega esta fuerza 2, desde donde inicia hasta donde termina hay una longitud de 100. Entonces sería 62.4 por 50 por su área, que sería 100 por el espesor. Entonces esto nos dará un valor de 312.000 libras fuerza. Ahora nos dicen que las fuerzas que se están ejerciendo abajo tienen un valor, una como H. Bueno, el peso específico por el H va a ser por H minúscula y por H mayúscula. Sabemos que H mayúscula es 30 y H mayúscula es 100 y H minúscula es 30. Entonces, para hallar pues el peso específico, bueno, para hallar
Este componente vamos a multiplicar ese 62.4, que es el peso específico del fluido, por 30 y en el otro caso 62.4 por 100. Esto para poder hallar la fuerza, que va a ser igual a G. Vamos a dividirla en dos, porque tenemos algo así como un trapecio, entonces lo dividimos para que nos quede en forma de un triángulo y de un rectángulo. Entonces la fuerza 3 va a ser la del rectángulo, que sabemos que va a estar a la mitad. Este rectángulo va a tener un área de 73.59, que es el total de la base del dique por 1 de espesor, multiplicado por el valor que ya nos había dado al multiplicar el peso específico por el H minúscula, y nos va a dar que esto es igual a 137.760 libras fuerza. Y para F4 básicamente lo mismo, sin embargo el área se va a dividir a la mitad debido a que va a ser la mitad de la fuerza, porque no es un rectángulo como tal, sino la mitad de uno. Entonces va a ser 4.368, que viene siendo la resta entre 6.240, o sea, entre el H menos el H minúscula multiplicado por 62.4. Entonces este va a ser el valor 4.368 por 73.59 dividido entre 2 por 1 igual a 160.720.56 libra fuerza. Ahora lo que vamos a hallar es el peso del dique. Para este peso del dique lo que vamos a hacer es utilizar el peso específico que nos dan, multiplicarlo por peso específico del fluido, y este a su vez multiplicarlo por el volumen del dique. El volumen del dique va a ser igual al volumen lo podemos dividir en como si fuesen dos objetos para que nos quede más fácil. Entonces el uno va a ser 21.5 por 104 pies para obtener el área de la sección 1, y para obtener el área de la sección 2, como vemos que es un triángulo, utilizamos 52.09 por 74.4 dividido entre 2, y todo esto, pues aunque no está, se multiplica por 1, que es su espesor, y nos va a dar un valor de 39.066.281.28 libra fuerza. Después de esto tenemos que localizar dónde va a quedar este valor del peso del dique. Entonces para eso necesitamos hallar el centroide de nuestro dique. Para ello lo único que vamos a hacer es ubicar los puntos X barra D, la sección 1 y la sección 2, y pues por estática sacamos fácilmente el X barra, entonces el centro de gravedad en el punto X de este, y vamos a encontrar que es a 23.8 desde el punto 0. El punto 0 está ubicado a la parte izquierda del dique, entonces vemos que alcanza a quedar en una pequeña parte del triángulo. Luego de esto vamos a ubicar las fuerzas. Entonces las fuerzas que están sobre los triángulos tenemos que ubicarla a 1/3 o 2/3 de la longitud del triángulo de fuerzas. Entonces cada fuerza la ubicamos en el caso de F2 a 24.8 pies. Vemos el 23.8 del peso del dique, que la fuerza 4 que veíamos que era lineal rectangular, entonces se ubica básicamente en la mitad de la base del dique, y así con cada una de ellas. Y vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos respecto al punto 0. Entonces sumatoria de momentos va a ser igual, y pues esto ya básicamente es matemáticas, y obtenemos al final que m sub 0 va a ser igual a 929.394.714.816 libra, 8 libra fuerza PM.
¿Esto qué nos quiere decir? Como vemos que es positivo, vemos que este momento va a ir, va a inclinarse hacia la izquierda, o sea que según esto el dique tendería a moverse hacia la izquierda, pero realmente esto no es lo que sucede. Ese momento significa que las fuerzas están intentando voltear el dique, pero el momento del dique es tan fuerte que en conclusión sí soporta y le hace contrapeso a esas fuerzas. Entonces, como tal, el dique está haciendo una fuerza superior, así en el sentido de las manecillas del reloj. Y pues es evidente, ya que en la sumatoria de momentos lo que vemos que es más, lo que hace más peso es el peso en D multiplicado pues por la distancia. Pero ¿por qué el peso en D? Porque el hormigón es demasiado pesado. Tiene una densidad muy grande. Entonces, debido a esto, es que esa fuerza, ese momento es tan enorme y vence a los otros, haciendo que el dique como tal sí soporte. Por último, tenemos el tercer punto que nos dice el cuerpo cilíndrico de 10 metros de largo en la posición determinar. La fuerza P para mantenerla en equilibrio y el diagrama de todas las fuerzas hidrostáticas que intervienen en el cilindro. Básicamente aquí intervienen simplemente dos fuerzas, o por lo menos dos fuerzas que debamos considerar. Las fuerzas que se dirigen hacia el punto P, que estas son las que hacen que el, el cilindro que está en equilibrio no ruede. Porque pues existe el peso, el W, pero como tal este no influye en que se pueda o no mover hacia los lados. Existe una fuerza normal, existen pues varias fuerzas porque podríamos interpretar, pero realmente las únicas fuerzas que nos conciernen y nos interesan aquí son las fuerzas horizontales. Entonces, por lo tanto, el análisis es un poco más sencillo si nos damos cuenta de esto desde el principio. Entonces, para esto vamos a poner una fuerza H1 dirigida hacia P y la fuerza H2 también va dirigida hacia P, a pesar de que no se alcance a ver bien. Tiene un radio de 2 metros. Bueno, para la figura 1 vemos que realmente ese fuerza H1 es como si se dividiese en dos, porque para el lado izquierdo nos entran, si hacemos este corte que vemos acá, nos entrarían dos fuerzas. Sin embargo, pues la podemos reducir a una sola porque básicamente viene siendo la misma, porque es horizontal, ¿no? Entonces, para el área 1, como vemos que cogemos el área transversal de donde se está ejerciendo la fuerza, no va a ser el área, digamos, de esa superficie del cilindro, sino el área del rectángulo que se está formando. Entonces, esa área 1 va a ser igual a 4 por 10 igual a 40 metros. Y pues, como ya hemos visto la fórmula básica para hallar nuestras fuerzas, entonces esa fuerza en H1 va a ser igual al peso específico del fluido por el área por el H barra. En este caso, pues sabemos que el H barra eh, tiene que ser 2 porque pues es la mitad, está en 2 metros. Eso va a ser igual a 9810 multiplicado por 40 multiplicado por 2 igual a 7078 784.800 newtons. Y para la segunda parte, el área 2 vemos que es igual a 2 metros por 10 metros, pues este es el área que va a estar en contacto. La misma ya lo que dijimos anteriormente, para que esas fuerzas se contrarresten y no se muevan, tienen que ser aplicadas en el mismo punto. Si no, pues generaríamos un momento y básicamente el cilindro rotaría. Entonces también tiene que ubicarse el H a 2 metros. O sea, el H no, sino la fuerza H también se verá aplicada a los 2 metros, o sea, como tal en la mitad del cilindro. Pues visto desde la parte cilíndrica, la parte de, las, de la circunferencia, visto desde la parte de la circunferencia. Entonces las fuerzas básicamente van en el mismo sentido en direcciones opuestas.
Entonces para esta fuerza H2 tenemos que el peso específico, en este caso va a ser el peso específico del aceite, que será 0.86 por el peso, o sea, va a ser 0.86 veces el peso específico del agua multiplicado por 20, que en este caso 20, ¿por qué? Pues por el área y por 1 de espesor, eh, por 1 de, de H sub barra, perdón. Y esto va a ser igual a 168.730 newtons. La sumatoria de momentos la hacemos respecto a cero, que va a ser el punto de contacto justo entre el piso y el cilindro. Entonces obtenemos que pues numéricamente esa fuerza P va a ser igual a 616.070 newtons. Esa P la vemos que se multiplica por 2. Este 2 es porque esa fuerza P se está aplicando en la mitad del cilindro, y entonces como el radio es de 2 va a ser el momento que genera, y este momento pues lo suponemos que lo genera hacia la derecha, y en efecto lo genera hacia allá, ya que nos da positivo. Mentiras, mentiras. En este caso suponemos que los que son positivos son los que van hacia la izquierda, y negativos los que van hacia la derecha. En este caso la fuerza H1 va hacia la derecha y es la que se considera así. ¿Y por qué? Porque básicamente en la fuerza H1 está haciendo más fuerza, y entonces pues para que quede positivo simplemente es una cuestión de signos. Pero en conclusión la fuerza P va a ir opuesta y sumándose, opuesta a la fuerza H1 y sumándose a la fuerza H2. Y esto sería todo para este parcial.